¿qué pasó? Estaba dividido el país entre las personas que querían de vuelta a ese personaje Juan Bosch, que promulgó la Constitución del 63 con ideales sumamente diferentes, pero que creían que eran comunistas. Pero mentira, solamente tenía una visión distinta a la que lo tenía el mundo hoy. Sabíamos que en ese momento estaban en el tiempo de la Guerra Fría, todo eso, Estados Unidos con su bochinche, pero nada. Entonces viene Balaguer, el salvador de la patria. Wow, llegó esa persona que era el pupilo de Trujillo. Ya se pueden imaginar, una dictadura. ¿Qué más podemos pensar de ese pupilo de Trujillo? Pero les cuento algo. Él se vendió como eso. Se vendió como un democrático, pero era, tú me apoyas, yo te apoyo. Tú me criticas, te desaparezco. Todo tiene otro lado, otra perspectiva. El país estaba lleno de miedo. Si tú eras periodista, te caían atrás. Si tú eras de izquierda, también. O sea, un país lleno de miedo, persecución, censura, porque los periódicos incluso mentían, el país estaba en desarrollo, pero el país estaba bajo una dictadura. Ese contexto de autoritarismo dio paso a que bandas paramilitares como la banda Colorá, la famosa banda Colorá, reprimieran el país, persiguiendo, matando y golpeando a las personas que estaban en contra de este régimen. Una locura total. O sea, díganme, ¿y cómo vamos a avanzar así? Sabíamos que ya las elecciones estaban manipuladas, eran fraudes. Cada una de las elecciones que hubo fue un fraude total. Boletas cambiadas, o sea, o Balaguer amenazando al candidato para que antes de las elecciones no pudiera presentarse, o simplemente desapareciera de la faz de la tierra, porque así él lo consideraba correcto. Entonces, ¿qué teníamos que Balaguer? Un cuento: miedo, represión, infraestructura, wow, un país precioso, un país que está avanzando. ¿Pero qué? Clientelismo, quería que lo adoraran, un viejito sabio, porque escribía, hablaba culto. Entonces, no entendemos, de verdad, no se comprende. Y nada, esa fue la vida con Balaguer. Hubieron 3 elecciones, obviamente la del 66 que ganó, luego la del 70 en la que se boicoteó, luego la del 74 y ya la última, la del 78, en donde por fin culminan los 12 años de represión. 12 años de torturas, 12 años de miedo, 12 años en los cuales hay personas que expresan, víctimas, que hay testigos que expresan lo cruel que fue vivir en aquella época. Y así como yo cambié de lugar, cambió nuestro país. Balaguer y sus 12 años out, gracias a Dios. Y vamos a seguir con este bochinche que está fuerte. Y ustedes no saben qué pasó después. Bueno, ¿qué pasó? Ganó Antonio Guzmán las elecciones con el partido del PRD. Antonio Guzmán, un agricultor que su fuerte era el campo, pero que vestía elegantico, le decían el agricultor elegante. ¿Y cómo llegó al poder? Bueno, las elecciones del 78, ustedes saben, Balaguer intentó hacer fraude. Incluso, ustedes no saben lo que pasó. Se pararon las votaciones de la nada, pero la prensa internacional dijo, no. Los militares tampoco dijeron, vamos a poner esto ahí. Pero mentira, ¿qué militares? Los militares apoyaban a Balaguer. La prensa, la movilización popular. Porque ustedes pensaban que los militares iban a hacer eso. No, señores. Balaguer está apoyado por los militares. Esa fue la primera transición real después de la muerte de Trujillo. Literalmente. Un pueblo unido jamás será vencido, como dicen por ahí. Ese día se armó un reú, pero Balaguer tuvo que apiarse de su trono. Y como toda acción tiene reacción, Guzmán empezó a hacer cosas buenas. Redujo el poder militar en nuestro país, en la vida política. Además que empezó a bajar rangos, esos grandes militares balagueristas empezó a removerlos porque sabemos que podían darle un golpe de estado. Además de ello,
no todo el mundo estaba contento por eso, porque él empezó a mover fichas como vino, como le convenía, pero le convenía para bien. Además de eso, empezó la democratización, empezó a verse esa libertad de prensa, las prensas internacionales, la libertad de expresión como ciudadanos dominicanos. O sea, fue un cambio drástico del cielo a la tierra. Él de una u otra manera mejoró la imagen de nuestro país en ese sentido, en la parte de la prensa, además de que los partidos políticos podían ya expresarse. Pero como había dicho anteriormente, toda acción tiene su reacción, que desencadenó algo y no muy bueno. Bien, y en esos años hubo una crisis mundial del petróleo, especialmente en el 79, y eso golpeó fuertemente a RD. Entonces, ¿qué pasó? Subió la gasolina, el transporte, la electricidad, la comida, los materiales de construcción, todo. La vida entera se volvió más especial con un precio del doble, literalmente. Entonces, eso hizo que nuestro país se aumentara la deuda externa. Necesitabas más dinero para mantenerse a flote. Se empezaron a tomar préstamos y nuestra deuda se duplicó. Se empezó a generar una dependencia del Fondo Mundial Internacional, además de otros organismos internacionales. Los precios subieron, el salario no daba para nada y la clase media estaba empobreciendo. Habían problemas de empleo, o sea, un caos total. Pero para aliviar el bolsillo del dominicano, para calmar ese malestar social, empieza a repartir alimentos, materiales y ayudas diversas mediante los mismos personas del PRD. Además de que le da un respiro económicamente a la gente en Navidad, que fue lo que le dio. Y eso hizo que el pueblo lo viera como un gesto de empatía y humanidad. Pero ustedes no saben algo que se comentaba en los pasillos del palacio. Este hombre, bueno, en el país entero, pero este hombre empezó a poner cargos de familiares en cargos públicos, sus yernos, su hija, a su conveniencia, por así decirlo. Quién sabe, pero nada. Además, ayudó al sector agropecuario y surgieron algunos pleitos internos del PRD. Parece un grupo de WhatsApp, nadie se ponía de acuerdo. Pero nada, tristemente, como resultado, muchas especulaciones de la familia, de la crisis económica, no se sabe bien, pero el 4 de julio de 1982 se suicidó con un disparo en la sien en el baño del Palacio Nacional. Y nada, esto para nuestro país marcó una mancha indeleble en la historia, ya que no había sucedido. Y surgieron de ahí muchas cuestionantes, si por la familia, si por la economía, si porque para él fue un gran peso, además de que tal vez tenía una gran depresión, muchísimas cosas. Pero al final, solo lo sabe él. Y ya ahí culmina su mandato, 43 días antes de culminar el mandato, él se suicidó. Para hacerle el chisme un poquito corto, vamos a ver qué pasó después de Antonio Guzmán. Bueno, vino Salvador Jorge Blanco, el cual ganó las elecciones en el 82, en contra del partido de Balaguer, el PRSC, en contra de Peinado, y nada, gana las elecciones, promete ese legado, pero sin lío. Este hombre era conocido por su astucia, él era bonitillo, ustedes saben, incluso hizo una campaña, miren, 20 de 10. Y nada, vino Salvador Jorge Blanco y empezó su gobierno. Pero les digo algo, ya esa inflación subía como espuma por toda esa crisis que hubo. Y nada, nuestro país estaba en quiebra. Ese hombre hasta fue el que implementó el TEVIS. Ya ustedes pueden creer. Gracias, Salvador Jorge Blanco. Gracias. Pero nada, él firmó un acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo fue que iba a subir la luz, el gas, transporte, servicios básicos. Además de que se iba a reducir el gasto público y reducir salarios, privatizaciones de algunos servicios, etcétera, etcétera. Pero llega un momento impactante en la sociedad. En Semana Santa, esos días de veintitantos,
Él lo que hace fue tomar la estrategia de subir los precios porque nadie se va a dar cuenta porque estaban chilling, rumbeando, pero no. La gente se tiró para la calle cuando vio esa cosa, esos precios, y que no, yo no voy a pagar esto. Y se formó lo que fue la poblada de abril, 3 días seguidos de una intensa movilización popular. La gente se tiró a las calles y empezó a defender sus derechos porque le dijeron que no. E incluso él sacó una campaña para defender esa poblada, de que con él las cosas estaban bien, ¿ustedes saben? Por atrás asuntico. Y nada, eso resultó con muertes, desapariciones, heridos. Y él intentó tener una buena imagen de presidente, pero mentira, en su gobierno hubo muchísima corrupción. Tanto así que fue acusado y fue juzgado, aunque no duró casi nada, preso por todo eso de ser presidente y nada. Y más o menos en los años 90, por el mal manejo de fondos. Y nada, perdió el poder en el 86. Y nada, ustedes saben que después de ese reperpero el pueblo dijo ya no más. Y en el 86, en las elecciones, bye bye Jorge Blanco, ya no te queremos más. Podemos decir que ahí se armó el ciclo completo con Salvador Jorge Blanco, porque wow, un presidente preso por corrupción y él que quería pintárselo de lo más lindo. Wow. Pero nada, entonces ya luego de aquí, las elecciones y contra Joaquín Balaguer. Bueno, pues queridos televidentes, ahora le tenemos algo fresco, algo nuevo, algo muy diferente de los presidentes, de la política, una cara nueva, nunca antes vista. No, me equivoqué. Volvemos una vez más con Joaquín Balaguer. Así como tú volviste con tu ex, así mismo tenemos a Balaguer una vez más en la presidencia del país. Pero descuiden que este año no duró 12, no, para nada. Duró simplemente 10 añitos en el gobierno. Ustedes saben que no podíamos dejarlo que pase tan fácil. Ahora, ¿qué pasó en este gobierno? Ustedes se estarán preguntando, ¿qué hizo de nuevo? Bueno, de nuevo, era que estaba ciego y cojo y casi directico a la tumba. Nada, este hombre era conocido como el rey de las infraestructuras. Prácticamente República Dominicana parecía SimCity. Si tú le preguntas a tu abuelo o a tu abuela que quién hizo la calzada que tú estás viendo, que quién hizo tal cosa, tal puente, lo más seguro que te va a responder, Balaguer. Este hombre se dedicaba a ser el padre del cemento. Él gobernaba con cemento. Su política era construir obras públicas por un tubo y 7 llaves. Construyó escuelas, carreteras adecuadas, viviendas, una barza de cosas, con tal de satisfacer al pueblo, por lo menos se decía. Ahora, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Qué había aquí? Bueno, había un pequeño problemita con el control del sistema electoral, debido a que, según nos cuentan, son chismes así, que hasta los muertos votaban, o sea, muy tranquilito. Cuando hacían la revisión de votos, habían nombres de personas que ya en este mundo no circulaban. Pero descuiden, todo se puede en el gobierno de Balaguer, todo es posible. Era fraude para aquí, fraude para allá. En las elecciones del 90 y el 94 se puso fea, muy fea, porque nada se entendía de los votos que habían, así como le contaba, los muertos de que hablaban, y era un total caos. También que las elecciones del 90 fueron denunciadas como fraudulentas. Y en el 94 la presión fue tantísima que se tuvo que pactar un acuerdo con el pueblo y sacar a Balaguer casi tanto que tuvo que salir del país con bastón y todo, porque que ya ni siquiera se le aguantaba. Nada más era infraestructura por un tubo, pero al fin y al cabo la democracia aquí ni existía ni se asemejaba. Muy bien. Ahora, luego de un viejito, canoso, ciego, casi cojo, Balaguer, casi que estaba muriéndose, el país necesitaba un aire nuevo, un aire fresco. ¿Y quién más que podría llegar que una persona joven, moderna, que se vestía de traje, que parecía hasta profesor de filosofía, que hablaba varios idiomas y
era la pámpara, como le decimos ahora. Era calladito. ¿Quién llega al poder? Leonel Fernández. Pero ustedes saben que eso fue muy democrático porque, claro, quien lo ayudó fue Joaquín Balaguer. Y como entendemos, Joaquín Balaguer es la persona más democrática que tuvo el país. Es más, Trujillo y él eran dos por opuestos. Pero sí, ahora, el chismecito que se dice aquí, entre nosotros aquí, era que era considerado el modernito porque él llega con nuevas ideas, con computadoras, con diferentes reformas nuevas, con inversiones. Una vaina al estilo muy de Nueva York. Ya no era lo mismo que con Balaguer, no era lo mismo de hacer infraestructura. No. Esto era computadora, esto era cosa nueva, diferente. Entonces, si habían tantas cosas buenas, ustedes se preguntarán, ¿por qué tenía de malo Leonel? Leonel debió quedarse en el país gobernando. Señores, él privatizó medio país. Imagínense, un país donde la mayoría eran campesinos, donde no se podía gastar mucho porque nadie tenía tanto dinero. Privatizó medio país a los riquitos. Todo ahora era para los riquitos. Que si vendió de sur, que si vendió de norte, que si vendió aquello. Todo. Él dijo, yo le quiero ganar dinero y todos lo pueden tomar. Ahora, crecimiento para quién hubo en realidad. Si la economía subió, pero el bolsillo del pobre sigue igualito. Porque, como si tú privatizas todo, si ya no hay escuela para los pobres, comercio para los pobres. No. Ahora todo es para los ricos. Entonces, ¿qué gana el pueblo con eso? Pero nada, por lo menos estableció su relación con Estados Unidos y el exterior, en donde afianzó una política exterior activa, pero bueno, sí, le podemos ver lo bueno, pero nada, modernizó el Estado y la informatización de servicios públicos y apuesta a la educación superior. Y gracias por eso, pero el pobre se quedó igualito. Y ahora, ¿quién vendrá a rescatarnos, como dirán el Chapulín? Vamos a ver ahora quién ve. Pues sí. Y ahora entramos al 2000. Otro siglo. Tiene que ver ya todo lo malo del 1900 ha acabado, ha terminado. Y vemos a Hipólito Mejía. Si ya Balaguer era el viejito, si Leonel era el joven que parecía riquito, ¿quién era Hipólito en el país? Hipólito era papá. Donde llegaba Hipólito se decía, llegó papá. La gente tenía mucha confianza en este gobierno que iba a transformar el país, que iba a transformar todas sus vidas. Porque vino con su flor de campo, su risita, ustedes saben, al principio todo chévere. Hipólito con los campesinos, pretamito, ayuda, todo era heavy. Todo con los campesinos era lo más heavy. Hasta que sin previsto llegó en el 2003 la caída de Baninter, un banco nacional que fue un poquito de fraude que hubo ahí. Y Hipólito tan solidario, quiso ayudarlos. Y ustedes saben qué hizo con esa ayuda. Desvaluó el peso. Creció la inflación de la moneda aquí, del dinero. Y era tanto que el dólar, un dólar estaba a 17 pesos en el país. Pero con este lío que él hizo, estaba a 50. Imagínense de la noche a la mañana que un dólar que cuesta 17 pesos, al otro día 50 pesos. O sea, aquí es como que ya está a 60 y mañana está a 150. O sea, miren el cambio que tenía ese arreglito que él intentaba hacer. También me dicen aquí que lo sacaron rapidito. Porque ¿qué? Mano, nadie olvidó la pelea económica que pasaron. ¿Quién olvida esa pelea económica? O sea, ya vimos que con el gobierno de Leonel, la economía creció, claro, sin que el pobre fuera afectado. O sea, el pobre siguió igualito de pobre. Pero por lo menos había crecido la economía para el país. Pero ahora con Hipólito era como que cuarto con nadie. Él intentó sí hacer sus reformas agrarias, su ayuda hacia el campesino, hacia los más pobres. Pero eso no le cayó tan bien, porque es que también hubo resistencia a las reformas fiscales, intentos de estabilización que tropezaron a un débil
en las instituciones y entonces no se logró nada de lo que se esperaba. Pero fue tan descarado que ustedes saben que en el 2004 quiere reelegirse otra vez. O sea, después tú pones este país boca abajo, de que para adelante que vamos, y tú lo pusiste más para atrás que no sé dónde. Y él es tan descarado de ponerse a reelegirse en el 2004. Pero nada, señores, eso es otro tema que otro día o en otro segmento hablaremos. Esto ha sido todo, muchas gracias.